Muy buenos días, Dios les bendiga, me da mucho gusto saludarles y espero se encuentren muy bien. Vamos a dar continuidad en el acto de compartir la palabra de Dios en este espacio y vamos a dar continuidad en esta palabra con los salmos. Vamos a orar también para que nos brinde Dios la paz y la tranquilidad de hacer las cosas conforme a su voluntad, de aprender y de llevar a cabo lo que vayamos leyendo. Muchas gracias, Dios, por permitirnos estar nuevamente en tu presencia. Gracias por un día y una semana más de vida. Gracias por permitirnos seguir aprendiendo y permitirnos estar en este espacio también dedicados a ti. Muchas gracias hoy y siempre por todo. Te damos muchas gracias por todas y cada una de las maravillas y milagros que haces en nosotros. Te pedimos que nos ayudes a tener siempre conciencia de nuestros pecados, a dejar esos pecados a un lado, a hacer las cosas como dice tu palabra y que podamos llegar a ese conocimiento profundo de todo lo que tú estás estableciendo. Muchas gracias hoy y siempre por todo. Y te pido también que nos ayudes a tener ese entendimiento en este momento, que me exprese correctamente, que llevemos a la práctica todo lo que estamos aprendiendo y que podamos llegar a generar ese ejemplo para que más personas crean en ti, que toques su corazón y que les salves. Muchas gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Salmos capítulo 110, versículo 1. Salmos capítulo 110, versículo 1. Y dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hay que recordar que esta es una promesa, es algo que se profetiza para Cristo como tal. Es una parte muy importante que debemos de tomar en cuenta. Dios triunfará sobre todos los enemigos, sobre todas las personas, sobre todas las cuestiones, fuerzas, principados, potestades que están en medio de todas estas situaciones. Dios triunfa, Dios triunfará, Dios tiene la victoria ya asegurada. 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí tomamos en cuenta y seguimos adelante con la cuestión profética que Dios está señalando que va a preparar en el camino para Cristo cuando llega y cuando empieza a establecer una línea, una trayectoria, una dirección de cómo van a ser las cosas, cómo las personas van a buscar en ese momento de manera voluntaria a Dios, cómo van a buscar a Cristo, cómo van a buscar tener esa cercanía por el corazón, desde el corazón, van a buscarlo. 5. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Y nuevamente estamos aquí dando cuenta, estableciendo la conexión que siempre se menciona. Las personas que siguen a Cristo van a estar cerca de Cristo, van a estar con la mayor de las tranquilidades, van a estar en la mejor de las disposiciones y gozando de esa nueva vida. Pero las personas que van en contra de Dios, en contra de Cristo, en contra de lo que está establecido en su palabra,
empezarán a tener muchos problemas, muchas situaciones, dificultades, y todo esto será consecutivo hasta el momento del juicio eterno. Por eso es muy importante. Muchas veces podemos tener una visión muy limitada de las cosas. Pensar que solamente es lo que hay en vida, lo que nos vamos a incluso llevar, lo que podemos tener, lo que podemos merecer. Pero cuando nos ponemos a analizar, hay todavía más cuestiones de por medio que pueden llegar a causar pues más complicaciones. Es decir, que no nos vayamos a que esta vida es la única que vamos a tener, sino la eternidad. Pero como siempre se hace la pregunta en este canal, ¿hacia dónde quieres dirigirte? ¿Hacia dónde uno considera, de acuerdo a todo lo que está sucediendo, que se va a dirigir? Hacia esa eternidad gloriosa con Cristo, o hacia el juicio, el castigo eterno. Y muchas veces podemos decir no queremos el juicio o el castigo. Y quien dice que sí lo quiere es obviamente por ignorancia, porque no saben de lo que se habla y tienen muy a la ligera lo que es esta eternidad de juicio. Y debemos entonces tener en cuenta hacia dónde, pero también debemos tomar en cuenta de qué manera estamos buscando a Dios o qué camino estamos siguiendo para buscarlo, para encontrarlo. Vamos a Salmos capítulo 111, versículo 1. Lo titulan Dios cuida de su pueblo. Y dice así: Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Algunos puntos que podemos destacar en esto son cómo, en primer lugar, el temor de Dios nos vuelve personas enfocadas a la sabiduría. Temor de Dios nos vuelve prudentes, nos vuelve sensatos, nos vuelve enfocados solamente a hacer lo correcto. Quien teme a Dios no está cayendo todo el tiempo en cuestiones o situaciones incorrectas. Por eso es parte de la sabiduría. Y también, como señala la palabra, Dios brinda sabiduría de acuerdo con su voluntad si alguien se la está solicitando. Otro punto es todo lo que crea Dios, maravillas, todos los milagros, todo lo que hace por misericordia, al alcance de todos. Como dice esta frase, el sol sale para todos. En cada momento diferente las personas, sean o no sean hijas de Dios, están recibiendo algún beneficio de Él, porque Él así lo quiere, porque Él así lo permite. Y entonces es algo que se debe tomar en cuenta para hacer las cosas de una manera distinta.
son las obras grandes de Dios, son sus maravillas, quienes solicitan de corazón esas obras y sin intenciones dañinas, Dios es más probable que conforme a su voluntad pueda brindar. Y digo conforme a su voluntad porque no es lo que nosotros queramos, es lo que Dios está solicitando, es lo que Dios está requiriendo o lo que está determinando más bien que se haga. Y tenemos dos tipos de voluntad, es la voluntad preceptiva y la voluntad decretiva. Preceptiva es cuando nosotros estamos realizando lo correcto y que Dios está determinando que es la manera en la que se deben de hacer las cosas. Y la voluntad decretiva es cuando hacemos lo incorrecto, pero Dios lo permite porque dentro de eso incorrecto, Él va a hacer una buena obra. Tal vez para que aprendamos, tal vez para que identifiquemos que no era el tiempo en el, pues en el que podíamos hacer las cosas. Hay muchas situaciones por las que podríamos hacer algo de manera diferente, pero Dios lo permite para que aprendamos o para que de alguna manera todo esto lleve a darle gloria, alabarle y adorarle. Otro punto también es cómo Dios se manifiesta a las personas que le buscan. Nosotros esperamos que Dios nos hable de una manera muy rimbombante, con eco, que soñemos que nos está hablando, que escuchemos su voz, pero no sabemos que muchas veces es todo lo que sucede manifestación de Dios, o es así porque Él lo está determinando. Por ejemplo, nosotros podemos esperar que Dios nos socorra de alguna forma o nos libre de algún tipo de mal, y a lo mejor estamos buscando una salida milagrosa, pero Dios está colocando a personas que nos están ayudando a comprender cuál es nuestro problema, a tener la estrategia de cómo salir de ese mismo problema. Y entonces no siempre vamos a estar buscando milagros en el sentido de cosas súper vistosas, de cosas que se encuentren, no sé, pues que sean muy grandes, con truenos, con rayos, con viento. No, no necesariamente es así. Hay veces que Dios nos brinda de las maneras menos llamativas o menos vistosas las cosas que necesitamos para salir adelante, pero siempre Él es más grande que nuestros problemas, Él es más grande que todo lo que estamos realizando, eh, pues dentro de nuestra carnalidad. Él vale más el esfuerzo que nos enfoquemos a su palabra y al perfeccionamiento de nosotros como parte de su obra. Y el último punto, sobre la palabra de Dios, sobre cómo Él determina a través de su palabra lo que estamos o lo que debemos realizar, lo que debemos buscar, a lo que nos debemos enfocar, cómo lo está determinando Dios mismo. Él se encuentra determinando en ese punto para hacer las cosas. Y otra cuestión, Dios es bueno, Dios es verdadero, Él es la verdad, Él es la rectitud, y bueno, pues hay que agradecerle. Vámonos a Salmos 112, capítulo 1. Y esta habla de prosperidad para quien teme a Dios.
Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. ¿Cuántos beneficios tenemos para quien teme a Dios? Y hay que recordar, y lo acabo de mencionar hace unos minutos, tenemos que recordar que estos beneficios son para quienes tienen temor de Dios. No es para todas las personas, solamente es para quienes tienen temor de Dios, y en esa sintonía nos vamos a mantener. Dentro de todos los beneficios que se tienen o que se señalan y que Dios en su santa voluntad puede determinar, es el primero que aparece, la descendencia poderosa en la tierra. Dios permite vida, Dios permite que las personas puedan tener hijos y que ellos a su vez puedan dar un seguimiento a lo que es la palabra de Dios para mantenerse vigentes también en esta tierra. Dice después, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. No necesariamente estamos hablando de riqueza monetaria, hay muchas cuestiones que representan la riqueza, sí, también la parte económica, pero la riqueza en muchos elementos distintos, Dios permite que se manifieste. Y después tenemos la justicia para siempre, justicia brindada por Dios, establecida por Él. La misericordia también es otro de esos puntos, la clemencia, y nuevamente hace mención de la justicia. Después tenemos quien sigue a Dios, quien lo busca, quien intenta hacer justicia, no resbalará, en el sentido de que no tendrá necesariamente alguna cuestión que pueda llegar a causar destrucción a su propia persona. Después tenemos que no tendrá temor de malas noticias. Ojo aquí, muy importante. No estamos mencionando que no va a haber malas noticias. La palabra no dice que estará exento de malas noticias o solo escuchará buenas noticias. Dice que no tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque descansará en Dios, pondrá todo su descanso, pondrá toda su tranquilidad en Dios mismo, y de esa manera no habrá un temor definido de que algo malo pueda suceder o esté teniendo lugar. Porque siempre se encontrará, como dice, firme y confiado en Dios. No habrá temor, y de esta manera se va a llegar a cumplir la meta que se tenga, o Dios va a permitir dentro de su voluntad que salga de la problemática aquel o aquella que se encuentre ahí. Después dice que la irritación del impío, las personas que vean triunfar y prosperar conforme a la voluntad de Dios y que vayan en camino con Él, van a tener envidia, van a sentirse de una manera dañina,
o que pueda causarles incluso problemas. Y pues esto dice que va a orillar a que la gente se consuma y que su deseo perezca. Recordemos, impíos, quienes no tienen ni un poco de piedad. Seguimos en Salmos capítulo 113, versículo 1. Salmos capítulo 113, versículo 1, que hace referencia a que Dios levanta al pobre. 113, versículo 1 dice: Alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Y entonces, aquí señala que Dios levanta a las personas de escasos recursos, a las personas que tienen dificultades, a las personas que se encuentran en ese tipo también de pobreza, les levanta, les instaura en otros lugares, en otros aspectos, con otros recursos. Pero Dios tiene siempre misericordia y Dios está brindando esa misericordia. Y entonces se le alaba, se le da gloria, se le adora. Y en esta parte del Salmo 113, la segunda, se señala que Él tiene misericordia de todas las personas, y en este caso también hace énfasis de quienes no cuentan con esos recursos, y puede crear milagros, como las personas, aquí dice que no pueden tener hijos, puedan llegar a tener esa familia que pueden incluso hasta anhelar. Vamos a Salmos capítulo 114, versículo 1. Salmos capítulo 114, versículo 1. Y habla de las maravillas del Éxodo. Ya hemos repasado varias situaciones, varias cuestiones del Éxodo, y que podemos seguir trabajando en gran medida. Y Dios nos coloca ese espacio, como es el día de hoy, también para reflexionar, analizar, comentar y trabajar lo que se deba. Dice: Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros? Y vosotros collados como corderitos. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Y estamos viendo desde cómo Dios dirige a todas las fuerzas, en este caso también hablando de la naturaleza, cómo puede hacer que el mar cómo puede dividir el mar. Tenemos muchos intentos de explicaciones científicas, pero mientras más explicaciones la ciencia brinda en este tipo de situaciones, más se llega a complicar la cuestión, porque
todo eso nos da a entender o nos da a comprender que siempre hay una entidad, en este caso por así decirlo, dentro de esa lógica. Alguien que es todopoderoso, que dirige, que mueve, que empieza a acomodar todo lo pertinente también. Entonces, tenemos también, después de que las fuerzas de la naturaleza se empiezan a dividir, a tomar su lugar, se le pregunta al mar que por qué huyó, al Jordán que por qué se volvió atrás, y bueno, a los montes por qué saltaron como carneros. Y obviamente esta es una metáfora. A lo que se hace referencia es a cómo Dios mueve todo, a cómo Dios es el creador de todas las cosas y define, decide todo lo que sucede en todo momento, y lo está permitiendo también. Él sabe qué cosas buenas vamos a hacer, qué cosas malas vamos a realizar y qué cosas estamos en el intento de hacer. Y digo el intento porque, como he dicho y como mencioné, hay veces que las cosas permite Dios que sucedan de una manera para que podamos en primera darnos cuenta que no eran los tiempos pertinentes. En el segundo caso podemos decir que Dios permite porque es para un fin bueno, es un fin agradable. Es esa misericordia de Dios, es esa voluntad, como hemos dicho anteriormente con base a su palabra, que es buena, es agradable y es perfecta. Porque para todo es algo bueno y gracias y se agradece porque Dios es bueno y está a cargo de nosotros. Por eso se le da la importancia pertinente. Y por último, en este salmo señala que toda la tierra tiembla, que todo se estremece, que nada ni nadie es capaz de sustentar la magnificencia de Dios. Tenemos, por ejemplo, personas en la Biblia que al presenciar la magnificencia de Dios caen sin vida, y tenemos personas que cuando aprecian la magnificencia de Dios, Dios les brinda una protección, como en el caso de Moisés. Dios permitió que Moisés le mirara, le viera, y aunque fuera solo pasando, pero bueno, después de todo lo que fue comunión con Dios por parte de Moisés, su piel era muy brillante y pues las personas incluso temían por eso. Pero a lo que vamos es, en este caso, para cerrar, que la convivencia con Dios nos hace de una mejor manera, pero cuando la rompemos, todo se complica más. Vamos a hablar para concluir este momento de compartir su palabra. Muchas gracias, Dios, por permitirnos aprender de tu palabra, por permitirnos conocer y saber cómo se hacen las cosas, cómo operas, cómo trabajas conforme a tu voluntad. Te damos muchas gracias hoy y siempre. Te pedimos que nos ayudes a tener siempre en cuenta cuál es tu voluntad y cuáles son tus tiempos, y que entre esa voluntad, dentro de esa voluntad, nos ayudes a seguirte adorando, a seguir trabajando para ti y a seguirte sirviendo de todas las maneras. Ayúdanos en todos los aspectos de nuestra vida: salud, paz, tranquilidad, energía, la parte económica, el trabajo, todo, todo te pido que tomes en tus manos para todas las personas, y te damos muchas gracias hoy y siempre por todo lo que haces en nosotros y en nuestras vidas.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si Dios quiere, seguimos compartiendo su palabra, que se encuentren muy bien y, primero Dios, estaremos la próxima semana con este acto de compartir. Daremos continuidad. Hasta luego.